Quando al mio telefono hai ricevuto l'invitazione di Famè Furlane per la tierce sagre dalla polente o hai ricevuto subito di là? Il riguardo dal fa la polente a me porta ai miei bons. Mi viene in mente l'immagine dal nonno con il mescol talismans, me sedant la polente tal che al dir di ram. Intant, dalla cucina, veniva l'odor dal conin fatto in umid da menone. Anch'ie mola riguardi che mi dà un tucut di pan per cerchiare to. Quanti ricordi, immagini, profuns e sabors che sempre saranno dogne di me. Sì, non puoi manchiare, o voi sicuro. Ma c'è dall'ostie sarà che st'altri, c'è che saranno i Krampus, mai sentut. All'arrivato il dì, la giornata si presenta sorreglate, ma han dit al telegiornale che di sera aveva fa freddo. Come io già conosco il puesto, sono là un po' prima. Parioldi il paesaggio e aiuta a cui sono impegnato con l'evento. La granja si chiama Gemona, per Gemone dal Friul, di dove sono partiti i Sili, antenati di José Méndez Sili, paron di Chiase. Tal tramonto someava spettacolare, mi sono fermata al portone e lì hai emplati i miei voi da quel verde divierte, spolverato di tanti colori, tant come che ho emplati i miei polmons con quell'aria tan pur che non si respira a Montevideo, la che io abiti a 45 minuti dalla granja. Lo hai tan ghiondato il tramonto finché la luce ha diminuito quasi a diventare sera. Allora ho sono là dentro dal look della festa. Il presidente Bernardo Sagnier era già donde il fu, allora lo hai salutato. Hola Bernardo! ¿Qué haces? In principio si sono serviti spicci con diversi gusti. Intanto si preparava la polente. Si butta la farina di blave, cirin che non si formino i grobs, e dopo si mette in modo che l'aria venga dentro. L'Ain Furlane veniva a domandare e pazientemente Bernardo rispondeva le sue inquietudini. Intanto loro chialavano in ogni dettaglio della confessione. La comida de refugio es eso, son casas en la montaña de difícil acceso, donde en el centro tienen lo que llaman el fogolar. El fogolar es esa mesa de piedra, el fuego que es la calefacción de la casa, y la olla en el medio que cuelga. Y las únicas comidas que podían acopiar era harina de maíz, los quesos que ellos hacían, los fiambres que ellos hacían y los vinos que ellos hacían. Entonces, durante los meses de invierno o de ocupación extranjera, lo único que hacían era polenta, queso, fiambre y vino. Yo tengo que ir por el hilo. Finite da quei si ribalta sulla brea e si scomincia a profumare tutta attorno. Nustente l'odor di polente di Sini Furlans. Si fa il senda la croce e finalmente si taglia col fil. I più nostalgici sono l'az da urla croste, il croccante cal reste taccata alle pareti da chialdir. Come biel sentire cricasso di denti. Eso está espectacular, ¿eh? Come sempre, il gustare in compagnia di Famè e Furlane era abbondante e anche buon, luianis formati,
verdure stagridele e salate. Il termometri segnava 5 gradi. Per noi montevideans, in settembre hai una temperatura masse basse. Come si spietava la storia dai Krampus. Viodarin. Llegó el padre Nicolás. Está. Bueno, saludamos al padre Nicolás. ¿Cómo le va, padre? Buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación de la primera de una serie de narraciones sobre mitos, leyendas, ritos paganos y festividades religiosas que están presentes en el folclore friulano. También les contaremos de personajes y seres de fábulas que pueblan la región de nuestros ancestros. Comenzamos con el primero de estos relatos del ciclo que llamaremos Friuli Mágico. Bueno, la sociedad presenta un componente rural importante, ciudades escasamente pobladas y una enorme cantidad de pequeños pueblos. Este carácter rural de su población es terreno fértil para la magia, que se recrea en sus llanuras, valles y montañas y se reconoce en el encantamiento que envuelve a esos pequeños pueblos diseminados en el territorio friulano como perlas de un collar gordo. Se disfruta de una naturaleza que se prodiga en belleza, que se muestra esplendorosa ante ojos propios y ajenos. Junto a toda esa fauna de ensueño con la cual convive, el friulano recibe desconfiado al forastero. Si bien su vida está colmada de antiguas leyendas fantásticas, otras historias han sido también narradas de generación en generación. Muchos de estos relatos los contaron en las noches de invierno nuestros padres y abuelos. Sentados alrededor de una estufa, simulando el fogolar donde ellos se reunían en familia, nos hacían soñar que estábamos en su tierra, relatándonos las mismas historias que ellos escucharon en su niñez. Hoy contaremos una leyenda que se celebra la noche del 5 de diciembre y es conocida como Noche de Krampus o Krampusnacht. Los Krampus están ligados a la tradición de San Nicolás y lo que se hace es un desfile de estos personajes por las calles de los pueblos. Los niños la noche del 5 de diciembre dejan los zapatos en la puerta o en una ventana para que pase el santo dejando caramelos, mandarinas y avellanas. San Nicolás fue un obispo de la Iglesia, nacido hacia el año 260 en Turquía. El llevar regalos a los niños fue confiado por la Iglesia a San Nicolás el 6 de diciembre y también Santa Lucía el 13 de diciembre. Con el tiempo, el santo se transformó dependiendo del lugar en distintas figuras: Papá Noel, el Niño Jesús, Santa Claus. ¿Y entonces quién serían los Krampus? Krampus es un ser mitad cabra y mitad demonio. Su apariencia es terrorífica. El nombre Krampus proviene de Kramp, que en alemán quiere decir garra, aunque también podría derivar de la lengua bávara, donde Kramp significa muerto, putrefacto. De la leyenda de Krampus hay distintas versiones. Una cuenta que en un pueblo se perdieron las cosechas y cuando empezó a faltar la comida, un grupo de jóvenes, desesperados por la situación, se disfrazaron con pieles y cuernos de animales, haciéndose irreconocibles, y de esa manera saquearon casas de pueblos vecinos, robándoles alimentos para repartir entre su gente. El diablo, observándolos, se hizo pasar por uno de ellos y logró que las acciones, que en principio eran de supervivencia, se fueran tornando cada vez más despiadadas contra los indefensos vecinos. Uno de los jóvenes, al observar las patas de cabra de uno de sus compañeros, se dio cuenta quién era el causante de tanta violencia, ya que en esas zonas el diablo es representado de esa manera. Descubierto el impostor, causante de tanta maldad, llaman a un obispo de nombre Nicolás para exorcizar al demonio. Vencido el diablo, los muchachos siguieron yendo a los pueblos vecinos, pero no más a robarles,
sino a llevarles regalos acompañados del obispo. Yendo hacia atrás, a los orígenes celtas, se cuenta que cuando un poblado era golpeado por la pobreza, durante la noche la gente del pueblo, ejecutando una determinada melodía y repitiendo el nombre Krampus, podía lograr su aparición. Los Krampus saldrían a buscar alimentos por otros poblados y los repartirían entre los más necesitados. Pero cuidado, hay una cosa que los torna peligrosos, y es que durante la invocación alguien rompa el ritual de forma imprevista con gritos o ruidos. Esto podría enfurecer a los Krampus, que atacarían a quienes los han convocado. Este rito ha llegado hasta nuestros tiempos. Se ha logrado rescatar la música y la forma de convocar su presencia, aunque es semisecreto, ya que, repito, puede ser peligroso. La música y la forma han llegado hasta nosotros. Si están de acuerdo, con la ayuda de ustedes, trataremos de llamarlo. ¿Lo hacemos? Van a clamar Krampus. Dios son más. Vamos a ensayar. Repitan conmigo. Krampus. Vamos. Krampus. Krampus. Muy bien. Ahora silencio total y vamos a probarlo con música. Krampus. 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 Salió, hay que ensayar más. Salió bastante bien, pero bueno, felicito. Bien.